En octubre de 1942, el mando alemán en Stalingrado recibió un informe extraño. Un grupo de asalto de la Wehrmacht, confiado en un avance fácil hacia el Volga, se topó con un obstáculo invisible. Informaron sobre toda una batería de cañones antitanque y fortines camuflados que en una sola noche convirtieron a una compañía de tanques de élite en un montón de metal ardiente. Pero cuando el humo se disipó, la verdad conmocionó incluso a los coroneles más experimentados. No había ninguna batería, no había fortines. Todo ese infierno lo había provocado un único tanque soviético con una tripulación medio muerta que violó todas las leyes de la física y del sentido común. Utilizaron una táctica que más tarde llamarían suicida y prohibirían en los manuales. Una táctica que convertía 40 toneladas de acero en un péndulo de muerte inatrapable, pero que al mismo tiempo quemaba a las personas vivas dentro de la máquina de combate. ¿Cómo pudieron 4 personas engañar a la muerte? ¿Y por qué su experiencia única fue considerada demasiado peligrosa para los demás? Conozca la historia de la tripulación que se convirtió en fantasma. Octubre de 1942, Stalingrado, zona de la fábrica Octubre Rojo. La tierra aquí no solo temblaba, se comportaba como un líquido. Cada 15 segundos, un bombardeo de artillería remodelaba el paisaje, convirtiendo las paredes maestras de los talleres en escombros y los escombros en un polvo gris y asfixiante. El aire en el refugio del comandante de batallón Gromov era denso, como gelatina. Olía a humedad, a tabaco barato y a ese hedor especial y penetrante que solo produce la mezcla de aceite de máquina caliente y sangre coagulada. Una lámpara, hecha con la vaina de un proyectil de 45 milímetros, parpadeaba al ritmo de las explosiones, arrancando de la penumbra un mapa marcado con lápices azules y rojos. El mapa mentía. Las calles dibujadas en él ya no existían. Solo había direcciones de tiro y montones de ladrillo roto. El teniente Koval estaba de pie frente a la mesa, apoyando los puños en el tablero. Tenía las manos negras de hollín, y bajo las uñas una suciedad de grasa incrustada que ningún jabón podía quitar. Miraba el mapa, pero no veía papel, sino el oscuro abismo de la calle Sabotskaya. No era una calle, era un cuello de botella, una bolsa de hormigón. El único camino por el que el grupo de asalto alemán podía abrirse paso hacia el Volga esa noche. Gromov no miraba a los ojos del teniente. El comandante limpiaba sus gafas con un trozo de trapo, y ese sonido, el chirrido seco de la tela contra el cristal, hería el oído más que el aullido lejano de los morteros de 6 tubos. En el éter solo había estática. La radio en la esquina del refugio se ahogaba en ruido y fragmentos de órdenes de pánico. En algún lugar a la izquierda ardía la infantería. En algún lugar a la derecha los tapadores intentaban minar los pasos, pero el fuego de los francotiradores los abatía. Aquí mismo en el sector de Koval, por ahora había silencio. La calma antes del golpe del martillo. Inteligencia informa movimiento. La voz de Gromov era sorda, carente de entonación. Cuadrante 1240. Escuchan orugas, muchas. Por el sonido son motores pesados. Lo más probable es que sea una compañía completa. 8, tal vez 10 cajas. Más infantería de apoyo y cañones de asalto. Koval guardaba silencio. Desviaba la mirada del mapa a sus manos. La aritmética resultaba simple y aterradora. 10 cañones contra 1. 75 milímetros de cañón alemán contra sus 76. Su óptica, que permitía meter un proyectil por una ventanilla desde 1 kilómetro, contra su visor turbio. No era una táctica, era una ejecución. «Tienes un solo tanque, teniente». Gromov finalmente se puso las gafas y levantó una mirada pesada hacia el oficial. En los ojos del comandante se leía la sentencia. «No hay reservas. La artillería está aislada. Infantería, una quincena de hombres, y les queda una granada por cabeza. Los alemanes atacarán por la noche. Necesitan abrirse paso hacia el río antes del amanecer. Si pasan por la calle Sabotskaya, la fábrica quedará cortada por la mitad». El comandante calló. En el refugio se escuchaba cómo caía tierra del techo. «¡Orden!». Gromov exhaló esa palabra junto con el humo de su cigarrillo. «Ni un paso atrás. Mantener el cuello de botella, a cualquier precio, incluso si tienen que convertirse en parte de los cimientos». Koval se enderezó lentamente. Estaba tranquilo. No era la calma heroica de un guerrero de cartel,
sino la indiferencia gélida de un mecánico al que le han encargado la reparación de una máquina desahuciada. El miedo había desaparecido. Solo quedaba la física del proceso. Conocía su tanque, conocía a su tripulación, y sabía que las posibilidades de sobrevivir en este problema matemático eran 0,0. Pero el problema exigía una solución. «Necesito proyectiles». La voz del teniente sonó inesperadamente fuerte y seca. «Perforantes. Tengo la mitad del almacenamiento con explosivos, pero contra los Panzer IV sirven tanto como guisantes. Denme la carga completa de carretes. Y combustible». «Habrá proyectiles», asintió Gromov. «Toma todo lo que tengan los averiados en la base de reparaciones. Saca el diésel del tractor». Koval se ajustó el casco de tanquista. El cuero crujió. Comprobó el cierre, un movimiento habitual, llevado al automatismo. En su cabeza ya chasqueaba una calculadora invisible, calculando sectores de tiro, ángulos de inclinación del blindaje y tiempo de recarga. Las emociones estaban desconectadas. Ahora solo estorbaban. La emoción es un segundo extra de retraso. Y un segundo es un proyectil en el costado. Y una cosa más, camarada comandante. Koval ya había agarrado la lona de la salida. No interfiera por radio. No exija informes cada 5 minutos. Trabajaré según la situación. Si guardo silencio, significa que estoy ocupado, o que ya me quemé. Gromov no respondió nada, solo hizo un gesto con la mano. Un gesto pesado con el que se despide a alguien hacia el cadalso. El teniente salió a la noche. El frío viento de octubre le golpeó la cara, trayendo consigo olor a quemado y hierro mojado. La oscuridad era densa, tangible. Solo los destellos de las bengalas sobre la línea del frente arrancaban de las tinieblas los esqueletos de los talleres destruidos de la fábrica Octubre Rojo. Era una ciudad de gigantes muertos. Los hierros retorcidos parecían tendones rotos. Las losas de hormigón colgaban de un hilo, listas para derrumbarse ante la más mínima vibración. El lugar ideal para una emboscada. Y la tumba ideal. A 100 metros, oculto en un hangar semidestruido, estaba su T-34. La máquina era vieja, ensamblada en Sormovo. El blindaje tenía cicatrices de rebotes, en la torreta había hollín de combates anteriores. El motor se enfriaba, chasqueando suavemente, como una bestia recuperando el aliento. Este tanque no era solo un mecanismo, era su casa, su armadura y su ataúd. La tripulación esperaba, el conductor, el cargador, el operador de radio. Estaban sentados sobre el blindaje, fumando un cigarrillo armado entre todos. En la oscuridad, la brasa del cigarro parecía el único punto vivo en todo el universo. No hacían preguntas, vieron la cara del teniente y entendieron todo sin palabras. Se avecinaba un trabajo duro y sucio, un trabajo de destrucción y supervivencia. Koval se acercó a la máquina y puso la palma sobre el metal frío de la placa frontal. El blindaje vibraba por las explosiones lejanas. A través de las suelas de sus botas sentía el temblor de la tierra. Allí, a 1 kilómetro de distancia, los conductores alemanes ya estaban calentando los motores de sus Panzer IV y cañones autopropulsados. Allí chasqueaban los cerrojos y se comprobaba la óptica. La enorme máquina de acero de la Wehrmacht se preparaba para triturar este único tanque ruso. El teniente miró su reloj. Las agujas, cubiertas de fósforo, marcaban pasadas las 2. No quedaba tiempo para la reflexión. Tampoco para el miedo. Por delante solo había noche, ruinas y la necesidad de convertir 40 toneladas de hierro en un péndulo letal. «A sus puestos», ordenó en voz baja. El sonido de las escotillas cerrándose sonó como el cerrojo de un fusil. Un tanque contra una armada. Una ecuación imposible de resolver. Pero iban a intentarlo. La tripulación no se puso a cavar tierra. Una trinchera para un tanque en condiciones de combate urbano es solo una tumba preparada de antemano. Un blanco estático para la aviación alemana o los observadores de artillería sentados en los tejados de los edificios altos que quedaban en pie. En lugar de palas, usaron barras de hierro y trozos de tiza. El teniente Koval convirtió las ruinas del taller de clasificación en un polígono. Conocía cada rincón de aquí, y no por los mapas. Antes de la guerra trabajaba en este mismo taller como jefe de turno. Recordaba dónde pasaban las tuberías,
¿Dónde estaban las prensas pesadas cuyos cimientos ahora podían soportar el peso de una máquina de 30 toneladas? ¿Y dónde estaba el suelo endeble bajo el cual bostezaban los vacíos de los sótanos? Era la geometría de la supervivencia. Koval caminaba entre las losas de hormigón retorcidas y dibujaba cruces en las paredes ahumadas. Puntos de salto. Lugares donde el tanque podía aparecer durante 3 segundos, escupir muerte y desaparecer antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Las ruinas del Octubre Rojo se convertían en el laberinto del Minotauro, donde el cazador y la presa podían cambiar de lugar en un instante. Aquí, punto 1. La voz del teniente sonaba sorda a través del casco. Golpeó con la palma la mampostería de ladrillo, milagrosamente intacta tras el bombardeo. Salida en un ángulo de 45 grados, sector de tiro, el cruce. Distancia, 150 metros. Retirada, estrictamente hacia atrás, a la sombra de la grúa. El conductor, a quien toda la tripulación llamaba simplemente Tío Vasia, asintió. Extractorista de cerca de Saratov, miraba las ruinas no como un militar, sino como un labrador que tenía que abrir un surco en un campo pedregoso. Sus manos, anchas, con grasa incrustada en la piel, descansaban sobre las palancas de los embragues laterales. El T-34-76 es una máquina tosca que requiere no solo manejo, sino violencia física. Para cambiar de marcha en la vieja caja de 4 velocidades, había que tener la fuerza de un herrero. No había sincronizadores. Los engranajes entraban con un chirrido salvaje si no se adivinaban las revoluciones del motor. Un error costaba que el motor se calara. En combate, un motor calado es la muerte. Comenzó el ensayo. No la fortificación, sino precisamente el ensayo de una danza mortal. El motor V2 rugió, expulsando una nube de humo gris azulado que llenó al instante el espacio cerrado del taller. Olió a diésel sin quemar, un olor pesado y grasiento que hace que te estalle la cabeza después de una hora. ¡Primera en marcha!, gritó Koval por el laringófono. ¡Arranque! El tanque se sacudió, haciendo rechinar las orugas contra el hormigón. El tío Vasia tiró de la palanca hacia sí, desembragando el lateral izquierdo. La mole de varias toneladas movió obedientemente el morro, esquivando un montón de ladrillos rotos. Velocidad mínima, pero inercia colosal. El T-34 salió por la brecha de la pared lo justo para que el cañón apuntara a la calle. ¡Alto! ¡Disparo! La orden del teniente restalló en los oídos. La máquina cabeceó. La suspensión Christie, suave y de muelles, amortiguó la inercia del frenado. En un combate real, en ese momento el artillero debía capturar el objetivo y presionar el pedal de disparo. Un segundo. Otro. ¡Atrás! ¡Más vivo!, gritó Koval. Aquí empezaba la parte más difícil, la mecánica del péndulo. El tío Vasia debía, sin perder revoluciones del diésel, pisar el embrague principal, mover la pesada palanca de cambios a la posición de reversa y soltar el pedal. Todo esto en fracciones de segundo, a ciegas, orientándose solo por el rugido del motor y la vibración del chasis. Si mantenía demasiado el embrague, se quemarían los discos. Si lo soltaba bruscamente, el motor se ahogaría. Tirón. El tanque rugió. Las orugas giraron en el sitio, sacando chispas del hormigón, y la máquina saltó hacia atrás, a la oscuridad salvadora del taller. ¡Lento! Koval estaba insatisfecho. Saltó de la torreta y corrió hacia la escotilla del conductor. «Tío Vasia, no estás arando el campo. El alemán necesita 6 segundos para girar la torreta. Nosotros tenemos 3. Tú gastas 4. Ya estamos ardiendo, ¿entiendes? Ya somos cadáveres». El conductor se limpió la cara con la manga de su chaqueta acolchada y aceitosa. El sudor dejaba caminos claros en su frente sucia. Dentro del compartimento de combate la temperatura ya había subido a 40 grados, aunque la batalla aún no había comenzado. Junto al diésel en marcha, hacía un calor como en el infierno. «La caja está dura, camarada teniente», dijo con voz ronca, sin mirar al comandante. «La segunda se salta, tengo que sujetarla con la rodilla. Y la marcha atrás entra solo con maldiciones». «Entonces maldice», cortó Koval. «Maldice, pero métela. Ajusta los embragues laterales. Reduce el juego libre de las palancas al mínimo. El tanque debe reaccionar al pensamiento, no al movimiento. Otra vez, a la posición inicial.
De nuevo el rugido del motor. De nuevo el tirón. Adelante, alto, atrás. Adelante, alto, atrás. El tanque se agitaba en la bolsa de piedra como una bestia atrapada. El chirrido del metal contra el hormigón era tal que taponaba los oídos. El cargador Piotr, un chico joven de hombros anchos, practicaba sacar los proyectiles del almacenamiento. El proyectil unitario de 76 milímetros pesaba más de 6 kilos. En la estrecha torreta, atestada de mecanismos, girar con semejante pieza de metal era un arte. Debía meter el proyectil en la recámara mientras el tanque hacía el arranque hacia adelante, para que en el momento de la parada el cañón ya estuviera cargado. «Perforante», orden. Chasquido del cierre de cuña. «Defragmentación», orden. Tiniebla de la vaina al caer. Ensayaron este ritmo durante 1 hora, luego una segunda. El aire en el taller se volvió azul por los gases de escape. Los ojos lloraban. Las manos del conductor temblaban por el esfuerzo excesivo. Conducir un tanque sin dirección hidráulica requería un esfuerzo monstruoso. Cada movimiento de la palanca eran 20 kilos de carga. En un solo entrenamiento, el conductor perdía un par de kilos de peso. Pero el tío Basia ya no se equivocaba. Empezó a sentir la máquina con la piel. Oía cómo los engranajes pedían el cambio. Sentía el momento de agarre de los discos del embrague con la suela de su bota. El tanque dejó de ser un conjunto de hierros, se estaba convirtiendo en un exoesqueleto, una extensión de su sistema nervioso. Koval volvió a comprobar las marcas. 3 posiciones principales, 2 de reserva. Las vías de retirada despejadas de escombros grandes. La oruga no debía salirse sobre un ladrillo en el momento crítico. Los sectores se cubrían mutuamente. Era una trampa, y ellos eran el cebo. Hacia las 4 de la madrugada se hizo el silencio en el taller. Apagaron el motor para dejarlo enfriar y ahorrar el precioso combustible. Solo se oía cómo chasqueaba el metal al enfriarse y cómo respiraban pesadamente los hombres. Estaban sentados en el suelo, apoyando las espaldas contra las ruedas calientes. Les zumbaban las manos. En la cabeza tenían un pitido. Pero el miedo se había ido. Lo había desplazado la memoria muscular. El cuerpo sabía qué hacer. El teniente miró la brecha en la pared. La oscuridad afuera se hizo más densa. Pronto amanecería. Pero antes del amanecer sería el momento más aterrador. El momento en que los Panzer irían al ataque. Koval sabía que los alemanes eran meticulosos, irían según el horario. Y entonces la geometría que él había trazado en este taller destruido chocaría con la fuerza bruta del acero Krupp. Una ecuación con una incógnita debía resolverse en la próxima media hora. «Revisar los visores», dijo en voz baja. «Limpiarlos con un trapo hasta que estén secos. El polvo es nuestro enemigo. Si no veo el destello, no alcanzarán a tirar de la palanca. Nada de consignas, nada de palabras sobre la patria. Solo la limpieza de la óptica y la tensión de las orugas». Eso era todo lo que importaba 5 minutos antes del infierno. Las 2 de la madrugada, la hora en que el organismo humano se encuentra en la fase más profunda del sueño, cuando la reacción cae al mínimo crítico y la voluntad de resistencia se disuelve en el cansancio. Pero para el acero y el aceite no existe la hora del día. Primero llega el sonido, un zumbido bajo y vibrante que hace caer el yeso de las bóvedas intactas del taller. No es el rugido agudo del diésel soviético V2, es el ronroneo grave y seguro de los motores de gasolina Maybach. Los alemanes vienen. No vienen a hurtadillas, no se esconden. Por la calle Sabotskaya se deslizan los rayos de los faros Notek. El oscurecimiento es condicional. Estrechas rendijas de luz arrancan de la oscuridad montones de ladrillo roto y rieles retorcidos. Están seguros de sí mismos. Inteligencia informó que el sector está limpio, que la defensa rusa aquí es solo un puñado de infantes asustados con fusiles Mosin. Koval mira por el visor de la cúpula del comandante. El cristal está turbio, rayado, pero ve las siluetas. El tanque de cabeza es un Panzer IV con cañón largo. Torreta cuadrada, blindaje adicional en los costados. Detrás de él un segundo, un tercero. Se arrastran en columna, costado con costado, llenando la estrecha garganta de la calle. La distancia se reduce con una rapidez aterradora. 300 metros, 200. Dentro del T-34 hay silencio, roto solo por la respiración pesada de 4 hombres y el suave susurro de los transformadores de la estación de radio.
El aire es viciado, pesado. El conductor, tío Basia, está sentado encorvado sobre las palancas. Sus pies aprietan los pedales con tanta fuerza que los músculos de los muslos se petrifican. No ve al enemigo. Sus ojos son la voz del teniente. Su mundo se ha reducido a la ranura de visión, en la que solo se ve la pared gris del taller frente al morro de la máquina. 150, susurra Koval. No siente miedo, solo frío en el estómago y sequedad en la boca. La adrenalina golpea en la cabeza, agudizando los sentidos al límite. Oye cómo rechinan las orugas alemanas sobre los adoquines. Oye cómo hablan los comandantes alemanes, asomados por las escotillas. Están demasiado cerca. Ya no es un duelo de artillería, es una pelea a cuchillo en una cabina telefónica. 100. La voz del teniente se endurece. El cargador Piotr se queda inmóvil, abrazando la recámara del cañón para no golpearse con el tirón. El proyectil ya está en el cañón. Perforante de cabeza Roma con punta balística. BR-350B. 6 kilos de acero fundido y explosivos, listos para convertir la energía cinética en calor y muerte. 50 metros. Los alemanes están justo frente a la brecha. Exponen los costados, un blanco perfecto. Pero no se puede disparar desde el sitio. El destello delatará la posición, y en un segundo la salva de respuesta convertirá el taller en una fosa común. Hay que salir, golpear y desaparecer. Violar las leyes de la física. ¡Corta! La orden explota al silencio. El tío Basia suelta el embrague. El tanque salta hacia adelante, como si lo hubiera pateado un gigante desde atrás. El motor aúlla, ganando revoluciones al instante sin balanceo. Las orugas chirrían, mordiendo el suelo de hormigón. Toneladas de metal arrancan del sitio. Un segundo, el morro del tanque asoma por la brecha. Segundo 2, la torreta entra en la línea de fuego. Koval ya no mira por el visor, está pegado a la mira. La cruz se posa exactamente bajo la torreta del alemán de cabeza, allí donde tras el blindaje fino se esconden los almacenes de proyectiles. Tercer segundo, el tanque cabecea bruscamente, los frenos chillan. Es el momento de la verdad. Mientras la suspensión amortigua las oscilaciones, mientras el chasis aún tiembla, el teniente presiona el disparador del pedal. Disparo. En el espacio cerrado de la calle, el sonido del golpe del cañón de 76 milímetros no se siente con los oídos, sino con todo el cuerpo. Es un golpe de onda expansiva que saca el aire. La llama de la boca ilumina la calle más brillante que el sol. El proyectil recorre 50 metros más rápido de lo que el artillero alemán alcanza a parpadear. Impacto. Un haz de chispas. El proyectil perforante rompe el costado del 4 como si fuera cartón. Dentro del tanque alemán se desata el infierno. La detonación de la munición arranca la torreta de varias toneladas y la lanza al aire como la tapa de una olla hirviendo. Una columna de fuego sale por las escotillas, iluminando la calle con una luz pálida y mortecina. ¡Atrás!, grita Koval, tragando humo de pólvora. El tío Basia no espera la orden. Ya ha metido la marcha atrás. Siente cómo las torretas alemanas empiezan a girar hacia ellos. 6 segundos. Tienen 6 segundos mientras la hidráulica y los mandos manuales del enemigo apuntan los cañones hacia el destello. El T-34 ruge, retrocediendo hacia la oscuridad del taller. Las orugas resbalan sobre el polvo de ladrillo, pero se agarran. Tirón hacia atrás. La máquina desaparece en la brecha tan repentinamente como apareció. La oscuridad se cierra. Afuera comienza el caos. Los alemanes entran en pánico. El tanque de cabeza arde, bloqueando el camino. Los demás vehículos intentan retroceder, chocan, rompen la formación. Los artilleros giran febrilmente los volantes buscando el objetivo. ¡Feuer!, gritan en la radio alemana. El estruendo de los disparos se funde en un zumbido continuo. Las trazadoras y los proyectiles se clavan en la pared de ladrillo del taller, donde un segundo antes estaba el tanque ruso. El ladrillo se pulveriza, el hormigón vuela como metralla. Los proyectiles rasgan el vacío. Allí no hay nadie. Dentro del taller, el T-34 está tras una gruesa columna de carga, a 10 metros del punto de disparo. La tripulación boquea ávidamente buscando aire. En el compartimento de combate hay una niebla gris azulada. El ventilador no da abasto. Arden los ojos.
¡Carga!, ronca Koval. Piotr, tosiendo, mete un nuevo proyectil. El chasquido del cierre suena como música. Las manos tiemblan, pero hacen el trabajo. El primer asalto está ganado. El alemán está cegado, asustado y ha perdido a su líder. Pero ahora saben dónde está la bestia. El efecto sorpresa se ha agotado. Ahora empieza la matemática de la muerte por desgaste. Koval mira las agujas temblorosas de los instrumentos. La temperatura del aceite sube. Fue solo un arranque. Por delante quedan horas de este trabajo. «Cambiamos de posición», ordena el teniente. «Punto 2. Rápido, antes de que apunten a la brecha». El tanque arranca del sitio, yéndose hacia el interior de las ruinas para saltar un minuto después por un agujero totalmente diferente. El péndulo osciló, y detenerlo solo puede hacerlo un impacto directo. La pausa no duró más de 10 segundos, exactamente lo que tardaron los comandantes alemanes en salir del estupor y dar la orden de destruir todo lo vivo en el sector. La calle Zavodskaya explotó. Decenas de cañones, desde los automáticos antiaéreos de 20 milímetros hasta los cañones cortos de los vehículos de asalto, golpearon la fachada del taller. La mampostería de ladrillo, que servía de refugio, hirvió. La metralla, el polvo de hormigón y el metal al rojo vivo convirtieron el aire en papel de lija. Si la infantería se hubiera quedado allí, afuera, la habría barrido como el viento al polvo. Pero el tanque ya no estaba allí. En la profundidad del taller destruido comenzó una cadena de montaje mortal. El mecanismo puesto en marcha por el teniente Koval alcanzó su potencia de diseño. Era un ritmo que no se podía romper ni por una fracción de segundo. Un fallo significaba la muerte. «¡Izquierda!», un carraspeo en los auriculares. El tío Vasia tira de la palanca izquierda del embrague hacia sí. En este momento no es un hombre, es un actuador hidráulico. Los tendones de sus manos están tensos como cables de acero. El tanque, rugiendo con el diésel, se lanza a la brecha izquierda. Las orugas raspan la piedra rota, sacando haces de chispas. El chasis se inclina, la suspensión gime bajo el peso de la máquina, pero aguanta. Salida a la luz. La pared gris cambia por la negrura de la noche, rayada por las trazadoras. Koval ni siquiera busca los puntos débiles. A una distancia de 100 metros, el proyectil de 76 milímetros atraviesa el blindaje frontal del Panzer IV de lado a lado. Aquí no se necesita precisión de francotirador, aquí se necesita la velocidad de reacción de una serpiente. Silueta en la mira. El alemán gira la torreta, pero su cañón mira más a la derecha, hacia donde vino el primer proyectil. Llega tarde. En esta ecuación siempre será el segundo. ¡Disparo! El tanque se estremece con todo el cuerpo. El retroceso del cañón expulsa con un chasquido la vaina humeante al suelo del compartimento de combate. Tintinea al golpear el metal, y ese sonido se ahoga en el rugido del motor. ¡Atrás! ¡Gas! El T-34 salta de nuevo a la sombra, y exactamente un segundo después, en el lugar donde acababa de estar su torreta, se clava un proyectil alemán, levantando una fuente de polvo de ladrillo. Fallo. El péndulo osciló a la izquierda. Ahora debe oscilar a la derecha. Dentro de la torreta reina una estrechez infernal. El cargador Piotr trabaja como un autómata al que le han roto el seguro. Proyectil. Peso. Más de 6 kilos. Lo saca del almacenamiento. Se gira en el espacio estrecho, golpeándose los codos contra la recámara, y lo mete en el cañón. El sonido del cierre de cuña cerrándose es el único metrónomo que cuenta el tiempo de sus vidas. Las manos de Piotr ya están ensangrentadas. Los bordes afilados del almacenamiento de munición, las rebabas de las vainas, los golpes contra el metal. La piel se abre, pero no siente dolor. La sangre se mezcla con el aceite en los proyectiles, haciéndolos resbaladizos. No se puede dejar caer. Si se cae, rompes el ritmo. Si rompes el ritmo, te quemas. ¡Derecha! ¡Defragmentación!, grita Koval. Ahora el objetivo es la infantería, que intenta filtrarse hacia las paredes del taller bajo la cobertura del blindaje. El conductor trabaja con pies y manos al ritmo de un pianista loco. Pisar el embrague principal, un esfuerzo de 25 kilos. Cambiar de marcha, un tirón con todo el cuerpo. Apretar el embrague lateral, soltar el freno, gas. El tío Vasia se asfixia.
La temperatura en el compartimento de conducción ha pasado de los 50 grados. El sudor inunda los ojos, cáustico, salado, pica tanto que no se ve nada, pero no hay tiempo de limpiarse la cara. Las manos están ocupadas con las palancas. Conduce el tanque de oído, por la vibración, por los cambios apenas perceptibles en la voz del motor. Sabe que si se demora en el cambio, la caja rugirá. Los engranajes no entrarán y el tanque se detendrá. Un tanque parado es un tanque muerto. Salida por la derecha. El tanque salta desde detrás de un montón de techos derrumbados. Los alemanes los esperan a la izquierda. Disparan hacia donde hubo el destello hace un minuto. Pero la muerte llega por el flanco. ¡Fuego! El proyectil de alto explosivo se clava en un grupo de ametralladores que corren a lo largo de la pared. El destello de la explosión barre las sombras. Un transporte blindado alemán, que intentaba colarse aprovechando el ruido, recibe metralla en el costado y estalla como una antorcha de gasolina. ¡Atrás! Y de nuevo un tirón hacia la oscuridad. La onda expansiva de la salva alemana de respuesta golpea el blindaje frontal, pero son solo roces, rebotes. El tanque ya se ha ido. Dentro del compartimento de combate se acumulan los gases de la pólvora. El ventilador en el techo de la torreta zumba, pero no es capaz de sacar esa niebla espesa y corrosiva. Los hombres tosen, tienen náuseas. En las sienes golpea el martillo de la hipoxia. El monóxido de carbono, el asesino silencioso de los tanquistas, ya está aquí. Se filtra en la sangre, ralentiza las reacciones. Pero la adrenalina es por ahora más fuerte que el veneno. Koval no mira a la tripulación. No tiene derecho a ello. Él es el cerebro de esta máquina, soldado a la óptica de la mira. ¡Perforante! ¡Listo!, ronca Piotr. ¡Punto 3! ¡Adelante! Es un carrusel. Es una cadena de destrucción. Salida, golpe, retroceso. Cambio de posición. Salida, golpe, retroceso. Las vainas en el suelo ruedan bajo los pies. Tintinean, estorban, queman los tobillos. Piotr las patea a un lado, liberando espacio para trabajar. El conductor maldice entre dientes, persuadiendo a la caja de cambios para que no falle, para que no se desmorone por las salvajes cargas de impacto. Los embragues humean. El olor a material de fricción quemado se vuelve insoportable. Parece que el hierro simplemente se va a derretir ahora, escurriéndose sobre el hormigón en un charco incandescente. Pero el hierro aguanta. El acero soviético, tosco, pesado, forjado en la retaguardia por mujeres y adolescentes, soporta regímenes extremos. La transmisión aúlla, pero tira. El motor se calienta, la aguja de la temperatura del agua se ha ido a la zona roja, pero sigue dando 500 caballos de fuerza. Los alemanes están en pánico. No entienden cuántos tanques rusos tienen enfrente. ¿1? ¿3? ¿Una batería? Los disparos suenan desde diferentes puntos, con diferentes intervalos. Solo ven el fuego de la boca del cañón que les pica desde la oscuridad y desaparece al instante. Disparan al vacío, rompiendo ladrillo, pero no pueden atrapar a este fantasma. ¡Otro!, grita Koval. ¡No se duerman! ¡Ritmo! ¡Ritmo! Tiene la garganta tan seca que las palabras raspan a la laringe como lija, pero no puede parar. Si el péndulo se detiene, la inercia del combate los aplastará. Son rehenes de su propio ritmo. Solo movimiento, solo agresión. No hay defensa. El blindaje es una ilusión. Solo salva la velocidad. El destello del disparo arranca de la oscuridad la cara de Piotr, negra de hollín, con caminos blancos de sudor, con ojos locos. Agarra otro proyectil. La sangre de los dedos queda en el latón de la vaina. Chasquido del cerrojo, rugido del motor. Golpe. La cadena de muerte continúa su trabajo, y nadie en este tanque sabe cuántas vueltas más dará este mecanismo antes de romperse. Los alemanes son buenos alumnos. Les tomó 30 minutos y 5 máquinas quemadas entender. No luchan contra una compañía de tanques, sino contra un fantasma. Cazar a un fantasma con miras es inútil. Simplemente hay que enterrarlo. La táctica del enemigo cambió instantáneamente. En lugar de apuntar a los destellos de los disparos, los cañones de asalto alemanes y los tanques de apoyo que llegaron empezaron a demoler metódicamente el propio taller. Trasladaron el fuego del nivel inferior a las estructuras de carga y las bóvedas. Empezaron a usar granadas pesadas de alto explosivo.
El aire dentro de las ruinas se volvió denso como algodón. Desde arriba, desde una altura de 20 metros, empezaron a caer vigas de hormigón y trozos de armadura. El estruendo era tal que dejó de percibirse con los oídos, simplemente golpeaba en el pecho, alterando el ritmo del corazón. Las vías de retirada que Cobal limpiaba y memorizaba tan cuidadosamente desaparecían. Donde hace un minuto había un paso limpio para el péndulo, ahora había un montón de ladrillo roto de 1 metro de altura. ¡Atrás! ¡Todo a la izquierda! El grito de Cobal se ahogó en el estruendo de una explosión. Un proyectil golpeó la pared justo encima de la brecha por la que acababa de asomar el morro del T-34. La mampostería de ladrillo explotó en metralla. En el compartimento de conducción ocurrió lo que temía todo conductor. Un fragmento de ladrillo, rebotando en la visera blindada, entró por la escotilla entreabierta. La mantenían abierta un palmo para ventilación, de lo contrario se asfixiarían. El golpe le dio al tío Basia en la frente, justo encima de la ceja. La piel se abrió, y una sangre espesa y oscura inundó sus ojos al instante. El tanque se sacudió y se quedó quieto. El motor rugió en ralentí, perdiendo segundos preciosos. ¡Basia!, gritó el teniente, pateando el respaldo del asiento del conductor. El conductor no respondió. No soltó las palancas. Con una mano arrancó el trapo aceitoso de su cuello, untando la sangre y la suciedad por la cara, intentando ver algo. Pero una cortina roja le cubría los ojos. El dolor era sordo, aturdidor, pero en algún lugar del subconsciente, en esa parte del cerebro responsable de la supervivencia, el programa seguía funcionando. Estaba ciego, pero recordaba. Sus manos encontraron por sí mismas la palanca de cambios. Sus piernas, viviendo una vida separada de la conciencia, pisaron el embrague. El tanque, rugiendo como una bestia herida, arrancó hacia atrás, pasando a ciegas sobre montones de escombros. El tío Basia conducía la máquina al tacto, orientándose por la inclinación del chasis y la vibración. Se había convertido en parte de la transmisión. La sangre goteaba sobre las palancas, haciéndolas resbaladizas, pero los dedos se aferraban al metal con un agarre mortal. Dentro del compartimento de combate comenzó un infierno térmico. El sistema de refrigeración del motor V2 trabajaba al límite. Los radiadores, obstruidos por el polvo, no daban abasto. La temperatura del agua saltó a 110 grados. El aceite hervía. Del tabique del motor al rojo vivo salía un calor como de un horno abierto. La temperatura del aire dentro del tanque pasó de los 60 grados. Los hombres se cocían vivos. El sudor no se evaporaba. La humedad era del 100%. Las camisas militares se podían escurrir. Se pegaron al cuerpo como una segunda piel. Tocar cualquier metal sin pintar dejaba una quemadura. La recámara del cañón se calentó tanto que se podía encender un cigarrillo en ella, si alguien hubiera tenido fuerzas para sacar uno. Pero más aterrador que el calor era el gas. El ventilador en el techo de la torreta hacía tiempo que había dejado de dar abasto con el humo de pólvora de los disparos frecuentes. La concentración de monóxido de carbono alcanzó una marca crítica. Era una muerte silenciosa y algodonosa. El cargador Piotr de repente se ralentizó. Sus movimientos se volvieron suaves, como bajo el agua. Tomó otro proyectil, se tambaleó y se deslizó lentamente por la pared del almacenamiento de munición, apretando el obús de 6 kilos contra su pecho como a un niño. Los ojos se le pusieron en blanco. ¡Petya! ¡Levántate! Cobal se giró y golpeó al cargador con la bota en el hombro, cruelmente, fuerte. No hubo dolor. Los receptores estaban adormecidos, pero el golpe sacó al chico del desmayo. Piotr sacudió la cabeza, tragando aire envenenado con la boca. La mirada se enfocó en la recámara. El reflejo funcionó más rápido que el pensamiento. Se levantó tambaleándose y metió el proyectil en el cañón. Chasquido del cerrojo. Ese sonido era lo único que los mantenía conscientes. Tirón, golpe, retroceso. El tanque se convirtió en una cámara de gas. El operador de radio abajo, encorvado junto a la ametralladora, vomitaba bilis justo a sus pies, pero seguía cambiando los discos. El organismo fallaba, los pulmones ardían. El corazón latía con una frecuencia de 180 pulsaciones por minuto, intentando bombear sangre espesa por la deshidratación. Y la técnica gritaba. Los embragues ardían, en el sentido literal de la palabra.
Las pastillas humeaban, llenando el tanque de un hedor acre y dulzón que hacía llorar los ojos. El embrague principal patinaba. En cada arranque brusco el motor aullaba, ganando revoluciones, pero el tanque reaccionaba con retraso, como si se atascara en un pantano. El aceite en la transmisión perdió viscosidad y se convirtió en agua. Los engranajes trabajaban en seco, con un chirrido metálico que presagiaba el atascamiento. «Vamos, querida, vamos», susurraba el tío Basia con los labios rotos, persuadiendo a 40 toneladas de hierro para que no murieran. No veía a dónde iba. Simplemente tiraba de las palancas, cumpliendo las órdenes del teniente, que sonaban en el casco como la voz de Dios. «¡Derecha! ¡Gas!». El T-34 golpeó con el costado contra una columna. Chispas, chirrido. Los eslabones de la oruga rasparon el hormigón, arrancando trozos de suelo. La máquina se inclinó, casi volcando, pero se mantuvo. Ya no eran personas, eran un apéndice biomecánico del cañón. No quedaban pensamientos, no quedaba miedo, solo ritmo, cargar, apuntar, disparar, retroceder. Perder el conocimiento por un segundo durante el retroceso. Despertar por el golpe contra la pared. Repetir. Koval miró el indicador de munición. Quedaban 12 perforantes y 5 de fragmentación. Eso bastaba para otros 10 minutos de combate, o para una eternidad. Afuera el mundo se derrumbaba, la fábrica se convertía en migajas, y dentro de la caja de acero al rojo vivo, medio delirando, entre humo y hedor, 4 personas continuaban su danza mortal, violando todas las leyes de la fisiología y la mecánica. La máquina moría junto con ellos, pero mientras el cigüeñal girara, eran inmortales. El amanecer sobre Stalingrado no llegaba. Se filtraba a través de la densa cortina de humo y polvo, como agua sucia a través de una venda. La luz era gris, mortecina, carente de colores. A las 6 de la mañana, el cañoneo de artillería cesó repentinamente. Primero callaron los morteros alemanes. Luego dejaron de responder los cañones de 45 milímetros soviéticos en los flancos. El silencio golpeó los oídos más fuerte que el estruendo. No era un silencio de paz, sino el vacío tras una onda expansiva. En los oídos del teniente Koval había un zumbido continuo y agudo. Los capilares rotos en los tímpanos por los cambios de presión se hacían notar. A duras penas despegó los párpados. Las pestañas estaban pegadas por el hollín. Koval empujó la pesada escotilla de la cúpula del comandante, atascada por el impacto de un fragmento. El metal cedió con un chirrido prolongado, parecido a un gemido. El teniente se asomó afuera hasta los hombros. El aire frío de la mañana quemó los pulmones, obstruidos por el monóxido de carbono, provocando un ataque de tos. Se limpió los ojos llorosos con un guante sucio y miró hacia la calle Zavodskaya. Lo que se abrió ante su mirada no parecía un campo de batalla, sino un vertedero de chatarra organizado por un gigante loco. En un tramo de 200 metros de largo, atrapados entre las ruinas de los talleres, humeaban 11 vehículos. La aritmética del turno de noche estaba escrita con humo negro en el cielo gris. 8 tanques alemanes Panzer IV y 3 transportes blindados Hanomag se quedaron para siempre en esa bolsa de hormigón. Estaban en posturas antinaturales. El tanque de cabeza, el mismo que recibió el primer proyectil, se convirtió en un montón de hierro quemado. Su torreta yacía a 10 metros del chasis, medio hundida en un cráter. El cañón se clavaba en la tierra, como intentando encontrar allí la salvación. Las ruedas se fundieron, la goma se quemó, dejando los aros metálicos desnudos. Detrás de él, con la frente clavada en la pared, quedó inmóvil el segundo tanque. En su costado bostezaba un agujero limpio, casi quirúrgico, de 76 milímetros de diámetro. Alrededor del agujero el metal se puso blanco por la temperatura del impacto. De las escotillas abiertas aún salía un fino hilo de humo. Adentro se quemó todo: munición, cableado, tripulación. El tercer tanque estaba girado atravesando la calle. Tenía la oruga rota. El T-34 le dio con uno de fragmentación en el tren de rodaje y luego, inmovilizado, lo remató en el costado. La cinta de eslabones se deslizó como una serpiente sobre el adoquín, dejando al descubierto la rueda motriz. Los transportes blindados sufrieron más.
El blindaje fino no soportó las explosiones cercanas de los proyectiles de alto explosivo. Sus chasis estaban abiertos como latas de conserva, los costados vueltos hacia afuera por la onda expansiva. Adentro, una mezcla de equipo quemado y cuerpos humanos. Un poco más lejos, en la bruma, se adivinaban las siluetas de varios vehículos más. Los alemanes no se atrevieron a ir más allá. Los tanques pesados, que iban en la segunda oleada, retrocedieron. El mando alemán, a juzgar por las intercepciones, estaba seguro de haberse topado con una defensa escalonada. Informaban al cuartel general sobre una batería de cañones antitanque y fortines camuflados en las ruinas de la fábrica. Ni se les pasaba por la cabeza que a toda esa columna la había triturado un único tanque que se movía por el taller como loco. El miedo a lo desconocido detuvo a la armada donde no habría podido una división de infantería. Koval desvió la mirada hacia su máquina. El T-34 estaba detrás de una pared de ladrillo semidestruida, casi fundiéndose con ella por el color. El tanque estaba irreconocible. La pintura verde protectora había desaparecido. Se había quemado, descascarado, cubierto de una capa de hollín negro y grasiento y polvo de ladrillo. Ahora era el negro de Sormovo. La placa sobre el motor estaba llena de trozos de yeso y vidrio roto. Los guardabarros arrancados. La oruga izquierda brillaba con una mella fresca. Un rebote pasó rozando, milagrosamente sin romper el perno del eslabón. El cañón estaba negro, ahumado hasta la base. La pintura en él se había levantado en burbujas por el sobrecalentamiento. La máquina respiraba calor. Incluso ahora, una hora después del combate, del blindaje salían ondas de calor que distorsionaban el aire. El metal se enfriaba, emitiendo sonidos parecidos al tic-tac de un reloj. Clic, clic. Era el acero sobrecalentado contrayéndose, volviendo a su estado normal. Alrededor del tanque la tierra estaba arada. Las huellas de las orugas se superponían cientos de veces, formando un patrón complejo y caótico. Era el electrocardiograma del combate. Giros bruscos, surcos profundos por patinar en el arranque, largas marcas por el derrape al frenar. Si se miraba desde arriba, parecía que algún monstruo mecánico hubiera estado girando aquí en un vals loco. En el blindaje, junto a la escotilla del conductor, se había secado una costra oscura. Era la sangre del tío Basia, que salía de la herida con cada tirón. Se mezcló con el polvo y el aceite, convirtiéndose en parte del camuflaje. Ningún triunfo, ninguna alegría por la victoria, solo una pesadez de plomo en la nuca y un sabor amargo en la boca. Koval miraba su obra sin emociones. Era un trabajo cumplido, un trabajo sucio y pesado de eliminación de técnica enemiga. 8 cajas, 3 transportes blindados, un centenar de soldados enemigos y 4 muertos vivientes en una caja de hierro en medio de las ruinas. El viento arrastró por la calle un trozo de algún periódico alemán que se enganchó en la oruga de un Panzer destruido. La mañana de Stalingrado reclamaba sus derechos, iluminando el cementerio de ambiciones de la Wehrmacht y un solitario, negro y humeante tanque soviético que se negó a morir según el horario. El motor tosió por última vez y se cayó. El enorme diésel de 12 cilindros, que trabajó 4 horas seguidas en régimen de potencia extrema, finalmente se detuvo. Junto con él desapareció la vibración, que todo ese tiempo había sido la única confirmación de que este mundo aún existía. Se hizo el silencio. Era más aterrador que el estruendo. En combate, el silencio significa muerte. Aquí significaba vida, pero el cerebro se negaba a aceptarlo. El teniente Koval fue el primero en intentar desabrochar el laringófono. Los dedos no obedecían. Estaban retorcidos, como acalambrados, y parecían ganchos de madera. La motricidad fina falló por completo. El sistema nervioso, agotado por un cóctel salvaje de adrenalina y cortisol, desconectó la periferia. Koval tiró de la correa, rompiendo el cuero, y el casco cayó con un golpe sordo sobre la recámara del cañón. Se estiró hacia la escotilla. Los hombros se le llenaron de plomo. Cada movimiento requería un esfuerzo de voluntad comparable al levantamiento de pesas. Se exprimió de la torreta centímetro a centímetro. El aire fresco, frío, húmedo, con sabor a agua del Volga, le golpeó las fosas nasales no como salvación, sino como amoníaco. Por el exceso de oxígeno le dio vueltas la cabeza.
Cobal se dejó caer por el costado y se deslizó pesadamente por el blindaje hasta las losas de hormigón. Las piernas se le doblaron. No cayó, más bien se sentó, apoyando la espalda contra la rueda motriz. El blindaje estaba caliente, casi quemaba, pero ese calor ahora era lo único que lo conectaba con la realidad. Se metió la mano en el bolsillo de la camisa en busca de la petaca de tabaco. Sacó un papel, echó tabaco picado. Y entonces le vino el temblor. Las manos empezaron a sacudirse. No era un temblor de miedo, era el temblor de una persona que ha recibido una descarga eléctrica de alto voltaje. Un temblor grande, amplio. El tabaco se derramó sobre las rodillas, el papel se rompió. Cobal miraba estúpidamente sus manos, como si pertenecieran a un extraño. Lo intentó de nuevo. Inútil. Los dedos bailaban su propio baile, siguiendo apretando botones de disparo invisibles y girando volantes de puntería. ¿Tienen fósforos? La voz sonó como el crujido de una rama seca. Su propia voz le pareció ajena. Nadie respondió. De la escotilla del conductor mecánico nadie salía. El tío Basia se quedó dentro. Allí abajo en el compartimento de conducción, era donde estaba más estrecho y hacía más calor. Estaba sentado, recostado en el respaldo duro del asiento, y miraba las palancas. Su cara era una máscara de sangre seca y grasa. La herida en la frente dejó de sangrar, cerrándose con una costra negra, pero los ojos estaban inflamados por el sudor y la tensión. No se iba. Acariciaba las palancas. Sus palmas anchas y callosas, lastimadas hasta sangrar contra el metal, se deslizaban lentamente por los mangos de los embragues pulidos hasta el brillo. Los tocaba con ternura, como se toca a un niño enfermo. Sentía cómo se enfriaba lentamente el metal bajo sus dedos. «Perdona, madre», susurraba solo con los labios. «Perdona, querida. Te agoté. Te saqué las tripas». El conductor se disculpaba con la máquina por la violencia, por esos golpes de engranajes que ella recibió, por el aceite sobrecalentado, por los embragues quemados. Para él, el T-34 en esas horas no fue un conjunto de mecanismos, sino un ser vivo que moría salvando sus vidas. Acariciaba el tablero de instrumentos, limpiando con el dedo el polvo del cristal del tacómetro. Sabía que la transmisión estaba acabada, que el motor, lo más probable, se rompería en el siguiente arranque. El tanque dio todo lo que tenía. El recurso, calculado para 200 horas, se quemó en una noche. Desde la torreta, como un saco de arena, rodó el cargador Piotr. Cayó a 4 patas y vomitó al instante. El estómago estaba vacío, solo salía bilis y mucosidad. El organismo se deshacía de las toxinas del monóxido de carbono. Piotr tosía, escupiendo saliva negra. Sus pulmones estaban obstruidos por el humo de la pólvora. Yacía en el hormigón frío, con la mejilla pegada al suelo, y tragaba aire ávidamente, pero no podía saciarse. El operador de radio, el más joven de ellos, estaba sentado en la oruga mirando a un punto fijo. En sus ojos no había nada. Vacío. Pupilas dilatadas, mirada desenfocada. No veía el patio de la fábrica lleno de cadáveres enemigos, sino una cinta infinita de trazadoras de ametralladora yéndose hacia la oscuridad. Le temblaba un párpado. Ningún triunfo. Ningún grito de hurra. Ningún abrazo. Los noticieros mienten. La verdadera victoria en un combate así parece una catástrofe. Las personas que regresan del otro mundo no se alegran. Están vacías. Adentro un desierto quemado. Las emociones se quemaron junto con el diésel. Solo quedó un cansancio de plomo que aplasta contra el suelo, y el olor. El olor era monstruoso. No solo olía a pólvora quemada y hierro sobrecalentado. Olía a carne asada. Un olor dulzón y nauseabundo, proveniente de los tanques alemanes destruidos. Olía a excrementos humanos. En combate el organismo a menudo no controla los esfínteres, y eso no es una vergüenza, es fisiología. Olía a vómito y a sangre vieja. Ese olor impregnó la ropa, el pelo, la piel. Parecía que se había incrustado en la misma alma, y lavarse de él sería imposible. Cobal finalmente abandonó los intentos de armar un cigarrillo. Simplemente arrugó el papel y lo tiró al hormigón. Levantó la vista hacia su máquina, una mole negra y ahumada de la que aún salía calor. Estaba parada en medio de las ruinas como un monumento a sí misma. Alrededor,
8 Panzer destruidos. 8 tripulaciones que ayer escribían cartas a casa, comían, reían. Ahora era simplemente carbón. El teniente miró su reloj. El cristal estaba roto, pero el mecanismo hacía tic-tac. Las 6:30 de la mañana. El combate duró 4 horas y media. 4 horas y media de equilibrio continuo sobre el filo de una navaja. Según las estadísticas, la vida de un tanque en combate urbano es de 3 ataques o 9 minutos. Ellos vivieron una eternidad. El tío Basia finalmente salió de la escotilla. Bajó pesadamente, arrastrando los pies como un anciano. Se acercó al comandante, sacó en silencio del bolsillo un paquete arrugado de cigarrillos capturados, sacó uno, lo encendió con su encendedor, le temblaban menos las manos, se notaba la costumbre de tractorista a la vibración, y se lo tendió a Koval. El teniente dio una calada. El humo le quemó la garganta, pero esa quemadura fue agradable. Aclaró un poco la conciencia. «Vivos», dijo con voz ronca el tío Basia. No era una pregunta, ni una afirmación. Era la constatación de un hecho difícil de creer. «Por ahora sí», respondió Koval, soltando un chorro de humo hacia el cielo gris. Estaban sentados juntos, hombro con hombro, sucios, apestosos, sordos. 4 personas que acababan de detener a una compañía de tanques. Pero no se sentían héroes. Se sentían como obreros que terminaron su turno en un horno de fundición, donde en lugar de acero se fundían destinos humanos. Y ese turno terminó solo porque se acabó el material para fundir. El silencio volvió a caer sobre ellos, pero ahora en ese silencio se oían pasos. Desde las posiciones soviéticas corría gente hacia ellos, infantería que no creía lo que veía sus ojos. Pero la tripulación le daba igual, solo querían una cosa: cerrar los ojos y que ese pitido en los oídos cesara. Pero el pitido no se iba, se quedó con ellos para siempre, como ese amanecer, como ese olor a quemado. El cuartel general del regimiento estaba en el sótano de un edificio administrativo intacto, a 2 kilómetros de la línea del frente. Aquí había otro mundo, un mundo donde la guerra se convertía en geometría sobre papel. El aire aquí no olía a quemado ni a sangre. Olía a colonia barata, tinta de imprenta, calor seco de una estufa de leña y té recién hecho. Para el teniente Koval, que hace una hora respiraba monóxido de carbono y muerte, ese olor era insoportablemente fuerte, ajeno. Estaba de pie frente a la mesa del jefe de Estado Mayor, sucio, negro de hollín, con el mono quemado en varios lugares. De sus botas escurrió un charco de barro aceitoso sobre el suelo de madera limpia. Parecía un alienígena del infierno que había caído por accidente en una oficina de contabilidad. Los oficiales de Estado Mayor en camisas planchadas con cuellos limpios lo miraban con incredulidad. En sus ojos se leía asco mezclado con miedo. Koval hablaba alto. Todavía oía mal después de 4 horas de cañoneo en un espacio cerrado. «Informo». La voz del teniente se quebraba en un carraspeo. «El ataque enemigo en el sector del taller de clasificación ha sido repelido. Destruidos 8 tanques tipo T4, 3 transportes blindados, hasta una compañía de infantería, sin bajas en la tripulación. La máquina tiene daños en el chasis, la transmisión está al límite, requiere reparación capital». En la oficina se hizo el silencio. Solo chirriaba la pluma del escribiente. El mayor, sentado ante el mapa, levantó la cabeza. Su cara estaba bien afeitada, sonrosada, satisfecha. Se ajustó las gafas y miró a Koval como a un loco. «¿8 tanques?», preguntó el mayor enfatizando la palabra 8. «¿Con una sola tripulación? ¿En zona urbana? Teniente, ¿entiende que por un informe falso en situación de combate corresponde un tribunal?» Koval apretó los puños. La suciedad bajo las uñas se había incrustado en la piel para siempre. Quería acercarse y golpear a ese mayor con la cara contra la mesa. Golpear de tal manera que sintiera el sabor del polvo de ladrillo. Pero se mantuvo firme. «Informé un hecho, camarada mayor. Pueden verificarlo». «Verificaremos», lanzó secamente el coronel, comandante del regimiento, sentado en la esquina. Se levantó, se puso la gorra y asintió a Koval. «Vamos, muéstrame tu campo de tiro». El camino hasta la fábrica Octubre Rojo tomó 15 minutos en un jeep saltando por los cráteres. El coronel guardó silencio todo el camino. Miraba las ruinas humeantes de la ciudad y fruncía el ceño.
Era un viejo soldado, veterano de la guerra civil, y sabía que en la guerra no hay milagros. Hay mentiras, errores o heroísmo masivo que suele acabar en una fosa común. La supervivencia de un tanque contra una compañía no encajaba en ningún reglamento. Cuando el vehículo se detuvo en la entrada del taller, el coronel salió y encendió un cigarrillo. La guardia ya había acordonado el perímetro. Los zapadores revisaban la técnica alemana destruida en busca de minas trampa. La imagen era épica. Un cementerio de acero de la Wehrmacht. Los restos de las máquinas alemanas aún humeaban, llenando el patio de humo azulado. Pero el coronel no miraba los cadáveres de los tanques enemigos. Miraba bajo sus pies. Toda la explanada frente al taller, todas las entradas y salidas de las ruinas estaban surcadas por orugas. La tierra estaba convertida en un desastre, pero en ese caos se observaba un sistema aterrador. Las huellas de los eslabones se superponían unas a otras, formando un patrón geométrico complejísimo. No era simplemente conducción, era el electrocardiograma de una locura. Bruscas, en ángulo agudo, huellas de giros en el sitio, allí donde el tanque forzaba los embragues laterales, girando sobre una oruga. Profundos surcos de las cintas de oruga en los puntos de arranque, allí donde el diésel aullaba al límite, arrancando 40 toneladas del sitio en una fracción de segundo. Largas huellas de derrape al frenar. El coronel se puso en cuclillas y pasó el dedo por la huella de un eslabón en el hormigón. La piedra estaba raspada, deshecha en polvo. «Mira esto», dijo en voz baja al mayor que se acercó, quien ahora se veía pálido y desconcertado. «Mira este tejido. Esto no es conducción. Esto es un péndulo». Se levantó y se acercó al T-34 de Kobal. El tanque estaba a la sombra, enfriándose. El coronel puso la mano sobre la transmisión final. Estaba caliente. Sabía que adentro, bajo el blindaje, los mecanismos ahora presentaban un aspecto lamentable. «Que venga el mecánico», ordenó el coronel. El tío Basia salió de la escotilla, limpiándose las manos con un trapo. No se cuadró, no tenía fuerzas. Simplemente se paró y miró a los jefes con los ojos cansados de un hombre que sabe el precio de cada tornillo en esa máquina. «¿Cómo no rompiste la caja, padre?», preguntó el coronel, mirando las huellas en el suelo. «Aquí hay cambios cada 3 segundos. Arranque, alto, atrás. A nosotros se nos queman los embragues en marcha. ¿Y aquí? ¿Cómo?». «Con doble embrague, camarada coronel», roncó el conductor. «Y con aceleración en vacío. Apreté el embrague principal antes del combate hasta el tope para que no patinara. Es duro, claro, se acalambra la pierna, pero la máquina salta. Si arrancáramos suave, nos habríamos quemado». El coronel negó con la cabeza. Rodeó el tanque. Inspeccionó los agujeros en las máquinas alemanas. Todo limpio. Impactos perforantes en los costados, bajo las torretas. Trabajo de maestro. «Esto no está en el reglamento», dijo finalmente, volviéndose hacia Kobal. Su voz era firme, pero había desaparecido la dureza de mando. El reglamento de combate de las tropas blindadas prescribe abrir fuego desde paradas cortas o en marcha, pero como parte de una unidad. Lo que ustedes hicieron es guerrilla. Arruinaron el recurso del motor, quemaron las cintas de freno. Según todas las reglas, debería enviarlos al calabozo por trato bárbaro a la técnica asignada. El mayor a su espalda asintió, listo para anotar la orden. Pero el coronel hizo una pausa, mirando las 8 cajas alemanas quemadas. «A los ganadores no se les juzga». Sacó una petaca, extrajo un cigarrillo Kazbek y se lo tendió a Kobal. Era un gesto de máximo reconocimiento. Un oficial de Estado Mayor le da fuego a un teniente de trinchera sucio. «Anote, mayor», lanzó por encima del hombro. «Presentar a la tripulación para condecoraciones. El tanque a reparación, fuera de turno. Y llame al jefe de entrenamiento de combate de la división, que mire estas huellas, antes de que la lluvia las borre». Kobal tomó el cigarrillo. Sus manos aún temblaban, pero ya menos. Miraba cómo los oficiales caminaban por las ruinas, medían distancias con pasos, dibujaban algo en sus libretas. Intentaban digitalizar la hazaña, convertir la carnicería sangrienta del combate nocturno en líneas secas de un informe. Dibujaban esquemas, flechas, sectores. Pero Kobal sabía, nunca entenderían lo principal. En el papel este combate parecía una obra maestra táctica.
En la realidad fue una pelea sucia, sudorosa y aterradora en un sótano oscuro, donde sobrevivió no el más inteligente, sino el que golpeó más rápido con un puño de acero. «Camarada coronel», llamó al comandante que ya iba hacia el auto. «No se lleven el tanque por mucho tiempo, nos acostumbramos a él. No habrá otro igual. Tiene carácter». El coronel se volvió, sonrió bajo el bigote y asintió. «Tendrás tu tanque, teniente. Lo arreglaremos y lo devolveremos. Descansa. Hoy trabajaste por toda una batería». El jeep se fue, levantando polvo. Koval se quedó parado junto a su máquina. Miraba la tierra arada por las orugas. Los oficiales se fueron a escribir informes. El frente de papel aceptó la victoria, la digirió y la archivó en la carpeta caso número... Y aquí, en la tierra, quedó solo el acero retorcido y el olor a muerte, que no se puede inscribir en ninguna lista de premios. La verdad estaba aquí, en estos surcos profundos en el hormigón, y no en las flechas rojas del mapa del mayor. 2 semanas después, retiraron al teniente Koval de la primera línea. La orden era extraña, no encajaba en la lógica de la carnicería, transmitir experiencia. En la retaguardia, en un polígono empapado por las lluvias de noviembre, donde el barro llegaba hasta la rodilla y succionaba las botas con un sonido asqueroso, reunieron refuerzos. 20 tenientes jóvenes, recién salidos de las academias, y medio centenar de conductores mecánicos, muchos de los cuales habían visto un tanque solo en dibujos de manuales. Koval tenía que enseñarles a sobrevivir. Enseñarles a bailar ese mismo péndulo que les salvó la vida en las ruinas del Octubre Rojo. Pero la pedagogía no funcionó desde la primera hora. «¡El embrague!», gritó Koval tapando el rugido del motor. «¡No lo sueltes, acompáñalo! No estás en un tractor, estás en un ataúd». El T-34 de entrenamiento se sacudió en convulsiones y se caló. El conductor mecánico, un chico de pelo revuelto de unos 19 años, se asomó culpablemente por la escotilla. Su cara estaba roja por el esfuerzo y la vergüenza. Le tenía miedo a la máquina. Para él, 40 toneladas de hierro eran un monstruo incontrolable que vivía su propia vida malvada. Koval saltó del blindaje al barro, sintiendo cómo hervía dentro una furia fría. Se acercó al costado y golpeó el guardabarros con el puño. «Eres un cadáver», le dijo tranquilamente al chico. «Mientras buscabas la segunda marcha, ya te quemaron. El artillero alemán no esperará a que recuerdes dónde tienes la palanca de cambios». Intentaba explicarles el ritmo. Dibujaba esquemas con tiza en el blindaje mojado. Explicaba la física del arranque. Cómo usar la inercia del retroceso para cambiar a primera. Cómo atrapar el momento en que el tanque se queda colgado antes del cambio de dirección. Hablaba de los segundos como de piedras preciosas. 3 segundos para el disparo. Les inculcaba a los tenientes parados en círculo bajo la lluvia helada. Saliste, golpeaste, te fuiste. Si te demoraste al 4º segundo, escribe tu testamento. Ellos asentían, se esforzaban, pero cuando se sentaban ante las palancas, la magia desaparecía. Comenzaba una lucha tosca y violenta con los mecanismos. Los tanques rugían, expulsando humo negro. Los novatos quemaban los embragues principales intentando arrancar de golpe, como exigía Koval. No sentían la máquina, no tenían esa conexión neuronal con la transmisión que se desarrolla solo con el miedo a la muerte. En lugar de una estocada fluida y mortal, resultaba un tirón torpe. El tanque salía del refugio demasiado lento, exponiendo el costado bajo un disparo imaginario. Los artilleros no alcanzaban a capturar el objetivo en el chasis oscilante. Los cargadores caían, derribados por el frenado brusco. Era una catástrofe. Lo que a la tripulación de Koval le salía por reflejos, en estos chicos parecía un intento de tocar una sinfonía compleja sin saber las notas. Hacia la tarde del tercer día llegó al polígono el ingeniero del regimiento, un ingeniero militar de segundo rango de edad avanzada. Miró largo rato cómo otro cadete violaba la caja de cambios, intentando meter la marcha atrás sin detener completamente los ejes. El chirrido de los engranajes era tal que dentera. «Detenerse», dijo el ingeniero en voz baja, pero con autoridad. Koval se volvió. Estaba negro de hollín, enojado y cansado más que después del combate nocturno. «Teniente». El ingeniero se acercó mucho, mirando el compartimento del motor humeante de la máquina de entrenamiento. «¿Qué está haciendo?» «Les enseño a pelear»,
gruñó Koval. Les enseño a no ser blancos. Les enseña a romper el material, cortó duramente el ingeniero. En 3 días ha inutilizado el embrague en 2 máquinas. En la tercera voló la transmisión final. Cortó los dientes de los engranajes como con un cuchillo. ¿Entiende que estos tanques ni siquiera llegarán al frente? Mejor que se quemen en el polígono que con gente en el primer combate, replicó Koval. El ingeniero se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo. En sus ojos se leía la sabiduría cansada de un hombre que sabe que la guerra es, ante todo, logística y recursos. Escuche, teniente, leí su informe. Lo que hizo en la fábrica es un milagro. Es alta escuela multiplicada por una suerte loca y la maestría de una tripulación concreta. Su mecánico es un genio o un loco. Pero esto, señaló con la mano el campo sucio donde se calaron 3 tanques. Esto es un ejército masivo. No podemos entrenar virtuosos. No tenemos tiempo para eso. Un tanque vive en combate 3 ataques. Si les enseñamos su péndulo, arruinarán la transmisión incluso en la marcha. Koval calló. Entendía que el hombre de retaguardia tenía razón. Su táctica era táctica de solitario, táctica de desesperación. Exigía una fusión absoluta de la tripulación, trabajada durante meses de vida y muerte conjuntas. No se puede tomar a un escolar de ayer, sentarlo ante las palancas y obligarlo a bailar un vals en una mole de 40 toneladas. Simplemente quemará los embragues y se quedará parado en medio del campo de batalla siendo un blanco perfecto. Es arte, teniente, añadió más suavemente el ingeniero. Y nosotros necesitamos oficio. Un oficio tosco y simple. Ir adelante, disparar desde parada corta, aplastar con las orugas. Su método es demasiado caro, tanto para la técnica como para la gente. Lo prohíbo. Al día siguiente cancelaron los entrenamientos. Llamaron a Koval al Estado Mayor y le entregaron la orden de volver a su unidad. Su experimento fracasó. El sistema rechazó el péndulo como un cuerpo extraño. La guerra exigía soluciones simples. Avalancha de acero, muro de fuego, cantidad que se convierte en calidad. La maestría individual que rayaba en el suicidio no se podía replicar. Koval caminaba hacia el vehículo que debía llevarlo de vuelta al infierno de Stalingrado. Fumaba, tragando ávidamente el humo acre. Sentía amargura. Quería darles a esos chicos una oportunidad. Quería regalarles la herramienta que le salvó a él mismo. Pero resultó que esa herramienta era demasiado pesada para sus manos. En la caja del camión miraba el polígono que se alejaba. Allí, en el barro, los instructores ya enseñaban a los novatos según el viejo reglamento. Movimiento, parada, disparo. Simple, fiable, mortal. Volvía con su tripulación. Con el tío Vasia, que sentía el tanque con la piel. Con Piotr, que tiraba proyectiles más rápido que un autómata. Con el operador de radio silencioso. Eran los únicos portadores de este conocimiento. Una secta secreta de suicidas que poseía una técnica prohibida. La experiencia no se transmitió. Se quedó dentro de ellos, encerrada en la estrecha caja craneal impregnada de olor a aceite quemado. Koval entendía. Lo más probable es que esta experiencia muriera con ellos. Algún día, en otro combate, un proyectil alemán sería más rápido que su reacción. O fallaría la transmisión desgastada, o simplemente se acabaría la suerte. Y entonces el secreto del péndulo de tanque se convertiría en una línea en el archivo. Cayó con la muerte de los valientes. Pero mientras estuvieran vivos. Y mientras estuvieran vivos, bailarían. No para los manuales de táctica, no para las medallas, sino simplemente para vivir un minuto más. El teniente tiró la colilla al barro del camino. Adelante, en el horizonte, ya se veía el resplandor de la ciudad en llamas. Iba a casa. A su casa de hierro y estruendo, donde no hacen falta palabras, sino solo ritmo. Embrague, gas, disparo. La guerra infinita continuaba, y en ella no había lugar para aprendices, solo para maestros. Y cadáveres. Julio de 1943. El arco de Kursk, zona de la estación Poniri. Aquí no había ruinas salvadoras. Aquí no había esquinas tras las cuales esconder una máquina de 30 toneladas, ni sótanos que cubrieran los sectores de tiro. Solo había estepa quemada por el sol, con olor a ajenjo y metal sobrecalentado. El horizonte temblaba por la calima.
La táctica del péndulo nació en un laberinto de piedra, y allí era la reina. Pero en campo abierto, la geometría de la guerra funcionaba con otras reglas. Aquí mandaban la balística y la óptica. Las distancias de combate aumentaron de 50 metros a 2 kilómetros. El teniente Koval guiaba su pelotón al ataque, cubriendo la infantería echada en la hierba seca. Era una máquina nueva. A aquella de Stalingrado la dieron de baja como chatarra después de la tercera reparación capital. El metal se fatigó. El chasis se agrietó por las infinitas cargas de impacto. El tanque nuevo estaba fresco, de fábrica, con la pintura aún sin gastar, pero la tripulación seguía siendo la misma. El tío Basia en las palancas, Piotr en la recámara, el operador de radio silencioso abajo. Murieron al instante. No los mató un adversario igual en un duelo donde todo lo deciden los nervios. Los mató la matemática de los calibres. Un tijer alemán desde una distancia de 1,5 kilómetros, parado en una trinchera, simplemente aprovechó la ventaja de su cañón de 88 milímetros. El artillero de la Wehrmacht veía con la óptica Zeiss al T-34 como en la palma de la mano. Koval en su mira turbia solo veía una franja gris en el horizonte. No hubo ningún baile. El tío Basia ni siquiera alcanzó a tirar de la palanca para iniciar la maniobra. El proyectil perforante golpeó en la pieza frontal, la atravesó como papel y provocó la detonación de la munición. La torreta fue arrancada y lanzada a 10 metros. La explosión fue tal que de la tripulación no quedaron ni las placas de identificación. El fuego devoró todo: carne, documentos, cartas de casa. En 3 minutos, de la formidable unidad de combate, quedó solo un esqueleto negro y humeante, uno de los cientos iguales esparcidos por la estepa rusa. Desaparecieron tan rápido como se quema la pólvora en la vaina. En los informes del Estado Mayor, marcaron su muerte con una línea. La tripulación del teniente Koval no regresó del combate al cumplir la tarea de apoyo al batallón de fusileros. Ningún detalle. La guerra es estadística. En la escala de la batalla, donde por ambos lados participaban miles de tanques, la pérdida de una tripulación, aunque fuera única, era un error estadístico. El secreto del péndulo mortal se fue con ellos. Después de la guerra, los historiadores militares y metodólogos de la Academia de Tropas Blindadas analizaron la experiencia de los combates callejeros en Stalingrado. Tamizaron toneladas de informes buscando patrones. La táctica de Koval cayó en sus manos en forma de aquel mismo informe del coronel que vio las huellas de las orugas en la fábrica Octubre Rojo. Pero no entró en los reglamentos. Demasiado difícil, demasiado peligroso. Demasiado dependiente de la maestría individual del conductor, que es imposible de educar en condiciones de reclutamiento masivo. En el manual de táctica del año 1946 apareció solo un párrafo corto, una nota seca en letra pequeña. En condiciones de densa edificación urbana, se permite el uso de maniobras rítmicas para salir del fuego enemigo. Ver anexo 4. El nombre del autor del método no se mencionaba. El apellido Koval se disolvió en el polvo de los archivos, como miles de otros apellidos. Pasaron décadas. Volgogrado, Mamayev-Kurgan. La enorme madre patria de hormigón atraviesa con su espada el bajo cielo de otoño. El viento del Volga aquí sopla siempre, calando hasta los huesos, sacando lágrimas incluso a quienes olvidaron cómo llorar. Al pie del monumento, apoyado en un bastón, hay un anciano. Su chaqueta pesa por las condecoraciones, pero se mantiene erguido. Junto a él, un niño de unos 10 años que mira la llama eterna con los ojos muy abiertos. El anciano no es tanquista. Fue mecánico en aquel mismo regimiento. Es el que cambiaba los embragues quemados en el tanque de Koval, el que maldecía lastimándose las manos hasta sangrar contra el hierro incandescente, y el que vio aquellas mismas huellas en el hormigón, parecidas al electrocardiograma de un loco. «Abuelo, ¿daba miedo?», pregunta el niño, mirando las listas de apellidos en el granito. El anciano calla largo rato, no mira la piedra, mira a través del tiempo, allá, a octubre del 42, a la oscuridad del taller destruido. Miedo, nieto, es cuando hay silencio. La voz del anciano chirría como una bisagra sin engrasar. Y cuando trabajas, no hay miedo. Señala con el bastón hacia algún lugar en dirección a la zona de la fábrica Octubre Rojo, que ahora apenas se ve tras los nuevos barrios residenciales.
Allí, abajo, hubo un tanque. Dice en voz baja. Lo llamábamos el negro de Sormovo. Era negro no por la pintura, sino por el hollín. Ardió 3 veces, pero no se rendía. Tenía dentro gente de hierro. El niño escucha conteniendo el aliento. No solo peleaban, continúa el anciano. Bailaban. Imagina un vals, solo que en lugar de música, el estruendo de las explosiones, y en lugar de parqué, ladrillo roto. Adelante, atrás, adelante, atrás. Los alemanes se volvían locos. Pensaban que había todo un ejército. Y allí había un solo teniente, un solo tractorista y 2 chicos más. ¿Y qué pasó con ellos?, pregunta el nieto. Se fueron, responde sencillamente el veterano. Se fueron al cielo, como el humo. Cerca de Kursk, pero ese baile, todavía oigo cómo rechinaban sus orugas. La tierra lo recordó. El viento atrapa sus palabras y se las lleva al río. Los nombres pueden borrarse. El papel en los archivos amarillea y se deshace en polvo. El hierro se oxida y se convierte en parte del suelo. Pero la energía de la hazaña no desaparece sin dejar rastro. Permanece en la geometría de las calles reconstruidas, en el silencio de los patios pacíficos que crecieron en el lugar de las ruinas. Aquel solitario T-34, girando su péndulo mortal en la bolsa de piedra, no ganó solo un combate, ganó tiempo. Esas mismas horas y minutos que le faltaron a la Wehrmacht para tirar a los defensores al Volga. La tripulación del teniente Koval se convirtió en el grano de arena que atascó el enorme mecanismo de la muerte. El anciano pone la mano sobre el granito frío del muro de la memoria. Bajo su palma la piedra áspera se calienta. No murieron, dice con firmeza. Mientras una sola persona recuerde cómo una máquina detuvo a 100, están vivos. El mecanismo funciona mientras haya chispa, y ellos fueron esa chispa. Abajo, por el Volga, va un barco blanco. La vida continúa. Pero muy profundo bajo tierra, bajo capas de asfalto y hormigón, la arcilla de Stalingrado aún guarda en sí fragmentos de aquella noche. Metal desgarrado, balas de plomo y el recuerdo de un ritmo frenético. Embrague, gas, disparo. Un ritmo que se convirtió en el latido de la victoria.